fuertes. ¿Cómo hacer fuerte mi familia? ¿Cómo hacer fuerte su familia? Amén. Todos sabemos que la cadena se rompe por el eslabón más débil, ¿no es cierto? Entonces, vemos nosotros ahora muchos hogares, muchas familias destruidas, familias disfuncionales, niños, aún desde niños ya sumidos en drogas, en vicios, sufren de rechazo, sufren de baja autoestima. Lo contrario también ocurre, ¿verdad? Una autoestima demasiado elevadísima que desprecia a todo mundo. Entonces, son cosas que nosotros estamos mirando en nuestra sociedad y que nos compete a nosotros los papás. A ver, por favor, papitos, levanten las manos. ¿Cuántos padres sabemos acá? Padres. La mayoría, ¿no es cierto? Uno que otro soltero o solterón, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Y quiero compartirles, ¿no? A manera de introducción este tema, ya vamos a ver el versículo, el pasaje, los pasajes bíblicos que tenemos para esta mañana, pero es importante darnos cuenta en la realidad, el contexto actual que estamos viviendo. Y nosotros no podemos pasar por desapercibidos del contexto, y a través o a medida o tomando en cuenta mucho este contexto, nosotros tenemos que prepararnos para ir dando los pasos necesarios para ir fortaleciendo nuestras familias, ir sanando nuestras familias. Amén. Y podemos comenzar diciendo, ¿verdad?, que toda conducta equivocada, toda acción equivocada está basada en una creencia equivocada. Actuamos equivocadamente, actuamos de una manera totalmente contraria a los valores, a los principios normales de la sociedad, de la cultura, porque nosotros muchas veces tenemos convicciones o conocimientos errados respecto al comportamiento. Por eso es importante nosotros, cómo hemos desarrollado, por ejemplo, ¿no? Cuando caminamos por la calle, en nuestro vehículo, en nuestro carro, y vemos la luz amarilla, ¿qué hace usted? No, como que les estoy tomando examen. Pero no es examen para extender la licencia o quitar la licencia de conducir. Pero normalmente, mire, eso ya se ha establecido como un patrón de pensamiento, ya se sabe, ¿no es cierto? Yo recuerdo que con mis hijos, cuando yo camino, yo me paro en los semáforos, así sea la medianoche, la madrugada, yo respeto la luz roja. Y mis hijos dicen, pero papi, si no hay ningún carro, pásate nomás. Y obviamente yo no les hago caso. No les obedezco, no sigo sus recomendaciones, porque les digo, estamos en luz roja. ¿Qué tal si en la otra calle está pasando otro como quieres tú que pretenda hacer, ¿verdad? Uno que vea el rojo y se pase, y mucho más si está en verde al otro lado, ¿verdad? La calle que cruza. Entonces ponemos en grave riesgo. Muchos vemos la luz amarilla y aceleramos, pero la luz amarilla dice que es una luz preventiva que nos ayuda, nos advierte la proximidad de la luz roja en la que debemos detenernos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro conocimiento con respecto a esto? Que cuando hay luz amarilla, se te enciende la luz amarilla, es próxima, ¿no es cierto? Es una preventiva para ir deteniéndote, ¿no es cierto? Y llegar y detenerse ahí. Y permitir que los que vienen por el otro lado puedan cruzar, obviamente con derecho, porque están en luz verde. Por eso se han dado tantos accidentes, ¿verdad? Así que mire, cuando nuestra fuente de conocimientos, de creencias es errada, nosotros vamos a tener una actitud errada. Nosotros vamos a actuar de manera equivocada, de manera errada. Por eso es importante, ¿cuál es nuestra fuente de creencias? ¿En qué nos basamos nosotros para desarrollar nuestra vida diaria? Para educar a nuestros hijos, para darles un mejor estilo de vida. ¿Qué principios manejamos? Es importante que como familia nosotros nos reunamos. Mire, la familia es como una pequeña empresa.
Y como toda empresa, como todo negocio, como toda institución necesita, ¿no es cierto?, una organización interna en donde se establece una cabeza, ¿no es cierto? Hay un presidente o gerente y luego los demás, los subalternos. En la familia es igual. No pase por alto en este asunto. Siempre aproveche teniendo en cuenta estos aspectos. Necesita usted sentarse, tomar un respiro y conversar con su esposa o con su esposo. Y bueno, no van a pelear y a estar discutiendo, no. Bueno, ¿quién va a ser la cabeza? ¿O quién va a ser el gerente de estos próximos 4 años? En su casa, en su hogar. La Biblia ha establecido ya el orden de parte de Dios para la familia. ¿Cuántos lo conocen, el orden de Dios? La mayoría, ¿no es cierto? A los que no conocen les vamos a hacer un recuerdito nomás, ¿no? Que dice así, que primero, a ver, vamos primero, vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21 dice así. Antes de dar lectura, yo les invito a hacer una oración. Pidamos al Señor que nos dé su Espíritu Santo, su sabiduría, y sobre todo, toque de una manera muy especial nuestras vidas, que llegue hasta nuestra voluntad y nosotros poder aplicarlo, ¿verdad? Y poder obedecer y aplicar esta palabra que vamos a aprender. Y si es posible, tome un taponcito, póngase en el un oído para que por ahí no se le salga lo que va a escuchar por el otro. Así nos dicen, ¿no? Algunos se ponen un tubo y pasa de largo, ¿no? Quite ese tubo y ponga un tapón para que no salga, no pase y se detenga ahí. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Verán, está hablando de la familia. ¿Qué dice? Que debemos someternos unos a otros. Primero comienza con esta figura, ¿no es cierto?, de que el esposo, la esposa se someten mutuamente. No con esto, ¿no? Quiero obviamente mostrarles de que el orden de Dios se está distorsionando. Obviamente, esa tiene que ser la premisa de que nos vamos a someter, nos vamos a honrar, nos vamos a respetar mutuamente todos los miembros, y en especial la pareja, para poder ir desarrollando una familia estable, fuerte, segura. Entonces dice, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios, no en el temor del marido ni en el temor de la mujer. Uy, es que si le digo, le contradigo, o si no obedezco, o si obedezco, aquí va a haber pelea. Es en el temor de Dios, en honor a la palabra de Dios, en honor al mandamiento de parte de Dios, en honor al diseño de Dios. Dios estableció de una manera específica, y por eso nosotros tenemos que someternos unos a otros. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. He ahí el diseño. Ojo con este aspecto. Mujeres, esposas, no se amilanen, no se asusten, no se preocupen. Digan, no, pero ¿cómo voy a dejarle que mi marido dirija, que sea la cabeza? Echa a perder el negocio, echa a perder la casa, echa a perder la familia. O si no, decimos, ¿no?, como he escuchado a veces, dicen, siempre se equivoca, siempre toma malas decisiones, o nunca puede hacer algo bueno, nunca hace bien las cosas, ¿cómo lo voy a dejar? Yo algunas oportunidades que he tenido de dar consejo a algunas de las amas de casa, yo les digo, déjenle al esposo que se equivoque, pero no para que después le diga, ahí está, te dije, ¿no es cierto? No vaya a cometer ese error. Ahí necesita el apoyo, ¿no es cierto? Su apoyo, querida hermana, esposa de cada uno de estos varones. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo se sujeta usted al Señor? Cuando le da un mandamiento, por ejemplo, hace un ratito hablábamos de las ofrendas, ¿no es cierto?, de los diezmos. ¿Qué? Se paró ahí usted y dijo, no, yo no quiero, yo con mi plata puedo hacer lo que yo quiero, y cosas así. Al Señor le tenemos reverencia, respeto, le honramos y decimos, bueno, pues no, si Dios dice, bueno,
¿no es cierto? Aquí dice, al sujetarse como al Señor, ¿sí? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mire, la figura de la iglesia en unión con Cristo también lo toman, la palabra de Dios lo toma como una analogía del matrimonio, así como el novio, el esposo y la esposa, así mismo parecida esa relación es de Cristo con la iglesia. Nosotros somos la iglesia, la novia de Cristo, ¿no? Las bodas del Cordero se celebrarán en el cielo cuando Dios lleve a su iglesia al cielo, que no va a ser mucho tiempo. Me parece que en esta generación, no sé, algunos se sonríen y digan, si ya desde hace 2000 años vienen diciendo lo mismo. Pero bueno, durante estos 2000 últimos años han venido sucediendo la mayoría de las señales que dice la palabra que ocurrirán antes de que vuelva Cristo a reunirse con su iglesia. Entonces dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Mire, imagínense Cristo que venga, ¿no? Y se imponga y diga, tienen que obedecerme aquí, si no me obedeces ya vas a ver quién manda aquí. ¿Así es Cristo con la iglesia, con usted? ¿No? O la iglesia dice, no, Cristo ya vino la primera vez hace 2000 años y se dejó matar en la cruz, no, se va a equivocar otra vez, yo voy a gobernar mi vida. ¿Así actúa la iglesia? No. Entonces ese es el ejemplo, ¿no es cierto?, entre marido y mujer, ¿no es cierto? Pero como nosotros no conocemos el diseño de Dios, establecemos creencias erradas, equivocadas, de acuerdo a lo que vemos a nuestro alrededor, de acuerdo a la cultura. Ya no hay principios, ¿no es cierto? Nos manejamos por principios de vida, principios que están en la palabra de Dios, principios bíblicos, sino que empezamos a manejarnos con los valores de la sociedad, de acuerdo, y los valores son relativos de acuerdo a donde nosotros estemos. Hay cosas que valoran en una nación, en otras no lo valoran otras cosas. Hay cosas diferentes que valoran en otro continente que diferente de lo que valoran en este continente. Así que, mire, por eso es importante establecer una base firme, segura, como la roca, ¿verdad? Como aquel hombre que quería, dice, edificar la casa sobre la roca. Cuando edifica la casa sobre la roca, sobre buenos fundamentos, y los fundamentos firmes, los que van a permanecer, los que nunca van a fallar, son los que están escritos en la palabra de Dios. No se equivoque, no se deje llevar del consejo de la mayoría de la gente. Por eso fallamos. O de pronto ni nos aconsejan, solo que estamos viendo todos los días los mismos casos, las familias destruidas, el hombre que hace lo que bien le parece, la mujer hace lo que bien le parece y los hijos también hacen lo que bien les parece. Cada uno hace lo que a bien tenga. Entonces, cuando nosotros manejamos ese tipo de actitudes es porque tenemos creencias equivocadas. Por eso es importante, procure trabajar con fuentes exactas, fidedignas, firmes, fuertes de conocimientos, de creencias. Y es el único que puede darnos, es el Señor Todopoderoso. Aún los profesionales, está bien, nosotros respetamos, tenemos aquí lindos hermanos, ¿verdad?, profesionales en diferentes áreas, médicos, psicólogos. Pero hay un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo puede, que para Él nada es imposible. Y Él creó y diseñó el universo y Él estableció las leyes y principios por los cuales debe funcionar y mantenerse ese universo funcionando adecuadamente de acuerdo al diseño y la voluntad de Dios. Pero cuando nos atrevemos a romper ese diseño, a querer establecer mi propio criterio, ahí nos tropezamos contra el planeta. Ahí nos estrellamos contra el planeta y empezamos a sufrir estragos. Por eso es importante, mire esto, ¿no? Toda actitud equivocada, toda actitud errada proviene de creencias erradas. Por eso nosotros debemos procurar equiparnos, alimentarnos, ¿verdad?, capacitarnos con los principios de la palabra de Dios, porque son eternos. Nunca cambiarán, ni con el tiempo, ni con el lugar, porque son principios de vida.
no son mandamientos de hombre, no son tradiciones, son consejos directos de parte de nuestro Dios para que su creación, como ustedes y yo, su creación podamos vivir adecuadamente en este mundo, dando gloria, honor al Señor y también siendo bendecidos, siendo felices. ¿Cuántos cuántos anhelan la felicidad? ¿Cuántos la tienen? ¿La tienen ya? De pronto sí decimos, sí, a veces no, el domingo estoy feliz, pero el lunes. Y los que comienzan el lunes, para el viernes ya están sin fuerzas, derrotados. Entonces, mire, los principios de vida nos van a dar un estilo de vida constante, permanente, ¿verdad? Todo el tiempo, no es algo pasajero. Cierto que habrán situaciones diversas, ¿verdad? Habrán dificultades, habrán fricciones, habrán tantas cosas. Por eso es importante. Digámosle, Señor, dame sabiduría. Dame de tu gracia para entender y aplicar tu palabra. Dame un espíritu de obediencia, Señor. Anhelo esa obediencia. Aunque al principio nos parece duro, difícil, pero que nuestra oración, nuestro comentario, nuestra relación con Dios permanente sea así, esa, ¿verdad? Señor, ayúdame. Yo dependo de ti. Yo confío en ti, pero ayúdame. Como decían los mismos discípulos, Señor, ayúdanos, aumentanos la fe. Un padre con su hijo se acercó a Jesús y le dijo, Señor, sánale, y después de conversar, relacionarse algún tiempo, le dijo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, mire, la forma de agradar a Dios es creyendo en Él. La forma de agradarle a Él es creer en Él. Así dice la palabra, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo contrario es verdad también. Con fe le agradamos a Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Nosotros tener un estilo de vida que siempre estemos agradándole al Señor, alegrándole su corazón, manteniéndole contento, alegre. Yo creo que ahí sus bendiciones fluirán más, ¿verdad? Claro, no depende de nosotros, es la gracia de Dios. En su misericordia, en su amor, se ha extendido a cada uno de nosotros. Y dice, mire, así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Y de ahí sí viene al marido. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Maridos, como Cristo amó a la iglesia. ¿Saben qué hizo Cristo por la iglesia? Todos lo sabemos. Vino a esta tierra, ¿verdad?, a establecer su iglesia, a instalar su iglesia, a morir por ella, a enseñarlo en los caminos que debe andar la iglesia, a proveer todo para la iglesia y a dejarles trazando el camino hacia la tierra prometida, hacia la vida eterna. Eso hace la cabeza, eso hizo Cristo. Nos dejó abriendo el camino para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Maridos, ¿tú qué camino estás preparando para tu familia? Obviamente, nosotros tenemos que remitirnos siempre a la palabra de Dios, al versículo que dice, así que dice que amemos a Dios, ¿no es cierto? Que amemos a Dios sobre todo, que busquemos primeramente, dice así, no, establece un orden, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice primeramente? ¿Y qué es primeramente? Primero, ¿no es cierto? Primero. Eso es lo que primero debemos hacer, buscar a Dios. Dice, de modo que busquemos a Dios, ¿no es cierto? Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Después del segundo lugar es todo lo demás. Pero primero, ¿quién es? Dios. Primero es Él, primero su voluntad, primero su palabra, primero su enseñanza, primero su honra, primero su gloria, primero el Señor. Cuando nosotros damos ese lugar que a Él le corresponde, estamos honrándole. Y en otro pasaje de la Escritura dice que Dios honra a los que le honran.
Cuando nosotros, el ser humano en el mundo, anda buscando la honra de los hombres, buscando la honra del jefe, buscando la honra del vecino, buscando la honra de todo el mundo, o sea, nos sentimos tan vacíos, tan necesitados de que alguien nos tome en cuenta, de que alguien nos levante, nos elogie, nos honre. Y eso viene de Dios. Al que honra a Dios, Dios le honra. En donde tú te vayas, a donde tú te vayas, ahí Dios te honra. Así que mire, así debe amar el marido a la mujer. Así, ¿quién no se va a sujetar? Dicen las mujeres, ¿verdad? Con un hombre así, ¿quién no se va a sujetar? Ahí le diría yo, como Sara decía a Abraham, diga mi Señor. ¿No es cierto? Pero así dice, continúa y dice, así amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Ojo, deber, función, rol, responsabilidad del esposo, santificar a su esposa, instruirle en los caminos de Dios, no todo lo contrario, ¿verdad? Qué triste que es algunas hermanas que sus esposos no están acá, que no las dejan llegar. Y peor si es cristiano. Yo le exhorto, hermano, si usted algún rato le dice a su esposa, no te vayas, es de Dios, o no necesitas. El rol del varón, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso hizo Jesús con la iglesia. Y eso nosotros debemos hacer con nuestra esposa, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Bueno, esto de las arrugas ya hay las cirugías, ¿no? Estiramiento de la piel. Y no necesitan el consejo del esposo, muchas, ¿no? Ojo con esto, dice, así también los maridos deben amar a su mujer como a sus mismos cuerpos. Así como le gusta comprarse ropa a su marido, ¿no es cierto? A la moda, al día. Así mismo debe. Dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces, así como yo mismo me amo, voy a amar a mi esposa y también procurar que mi esposa también esté bonita, ¿verdad? Pueda llevarle al almacén, al centro comercial, a darle una vueltita. Y comprar también, pues. Y si no vaya. No le lleva al centro comercial y le hace mirar ahí el traje. ¿Sí te gusta? Sí. Compra. O si no, ora. Vamos a orar. Y se pasan años orando. Así es cuando nosotros hablamos con alguien y les decimos algo, ¿no? Les hacemos una propuesta, un anhelo, un deseo, una palabra de ánimo para involucrarles al ministerio. Dice, voy a orar. Y parece que les arrebató el Señor, porque no volvieron a decir, ya estoy orando, o ya oré, y aquí está la respuesta. No, o sí. Entonces dice también, ¿no? El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Qué satisfacción, ¿verdad? De que su esposa esté bien, su mujer bien atendidita, bien cuidadita, amada, que se sienta protegida. Hermanos, yo también en esto he tenido que aprender y todavía me falta, hermanos, conversar con mi esposa. Siempre cuando mi esposa me comenta algo, yo estoy rápido dándole las respuestas. Es como que me preguntara, no me está preguntando por respuestas. No es que ella no sabe qué hacer, ella ya sabe muy bien qué hacer. A maridos, las mujeres saben muy bien, saben mucho más que nosotros. Y cuando te hace una pregunta no es porque no sabe qué hacer. Esa pregunta quiere hacerte reflexionar. ¿No es cierto? Cuando te dice, se para delante tuyo y dice, ¿qué me notas? Hermano, es la pregunta más difícil de la vida. Ya le miro de pies a cabeza y no le noto nada, hermano. No sé si les pasa. Y se rasca la cabeza, ¿no? Y dice, ¿cómo estoy? Le miro, bien.
No, esto es tema de otra conferencia, ¿no es cierto? En el seminario de intimidad matrimonial que vamos a tener el 26, vamos a ver eso, ¿no? Todo este tema de las diferencias, las similitudes del uno con el otro y sobre todo las diferencias, porque muchos no entendemos, los varones no entendemos. Las mujercitas, eso que les decía con mi esposa, cuando se pone a conversar conmigo, he aprendido. Y no crea que es fácil, todavía a veces no tengo que aguantarme, callarme y escucharla y escucharla. Aguantarme las veces de decir, pero era de que le digas esto, era de que hagas así, es de que hagas así. O sea, no me está pidiendo información, pero nosotros somos expertos en dar las soluciones, porque en esa manera queremos ser útiles, ¿no es cierto? Y ayudarles. No, nos están pidiendo ayuda cuando te hacen una pregunta. ¿Qué día es hoy? Nos dice, ¿no? Y tú ves la hora, ves el reloj, ves el calendario. ¿El día qué es, no es cierto? Dice. ¿Y qué te recuerda? Tremendo, ¿no? O sea, nunca estamos en una situación similar, ni en los exámenes de grado de la maestría del PhD. No, nunca estamos así, porque para eso nos preparamos, pero cuando nuestra esposa nos hace una pregunta, ¿no es cierto? Cuando a la mujer le hace esa pregunta, Dios mío, ahí sí sudamos frío, como testigo falso, dice, ¿no? No nos está pidiendo información. Es interesante, ¿no? Este tema a mí me encanta, ¿no? Y poder conversar. Y a veces riéndonos nos meditamos, recapacitamos y sabemos, ¿verdad? Que debemos tratarla, como dice la palabra, que debemos tratarla a nuestra esposa como a vaso más frágil. Cuando usted tiene un jarrón, un precioso jarrón de porcelana del oriente, no del oriente ecuatoriano, sino de allá ¿no es cierto? Esas porcelanas finísimas y usted viene trayendo de viaje o se compra acá, le ha costado mucho. Usted no le pone ahí, ¿no?, a la entrada del corredor o a la salida en el patio. Usted le busca un lugar especial, ¿no es cierto? Y le ponemos el jarroncito en un lugar especial, en un lugar alto, como que adorne. No, claro, no vaya a ser con su esposa, no cogerle y ponerle en una esquina ahí. A lo mejor en un armador ahí colgada en una esquinita que le vean. No, se refiere al cuidado que se debe tenerla, ¿no es cierto? Cuidarlo y limpiarla, tenerle bien adornadito, bien brillante, bien servicial ese jarroncito y poder valorar todo eso, ¿verdad? Así dice que debemos amarla como vaso más frágil, cuidarla, protegerla. ¿No es cierto? No podemos concebir que el marido mismo le esté haciendo asustar a la mujer, a la esposa, haciéndole asustar, echándole, qué sé yo, empujándole a la piscina, ¿no es cierto? No sé si alguien, o si son paracaidistas, les lleva al filo del avión y le quiere lanzar y le hace así. Eso sí no me subiría nunca, yo sería paracaidista. Admiro, ¿no?, a esos varones, mujeres también hay que se lanzan. Solo de acercarse al filo del avión, imagínense así, ¿no? Y ver el vacío ahí, miles de metros hacia allá, no. Si el Señor me hubiera querido que vuela, me hubiera hecho un águila, un cóndor. Condorito, en todo caso, ¿no? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire toda esta profundidad que hay en estas enseñanzas para los maridos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Por eso para nosotros es un misterio. Para el ser humano es un misterio cuando hablamos de la relación matrimonial. Pero eso funciona, como decía Yolita aquí adelante, humillándonos delante del Señor y decir: Señor, ayúdame a sobrevivir en este matrimonio. Ayúdame, Señor, ¿no es cierto?, a entender a mi esposa. Necesitamos un manual. Mire esta Biblia, aquí hay miles de páginas y tanta información, pero este es corto, ¿no?, para un manual, cómo entender a las mujeres. Pero nos hacen felices, ¿verdad? El Señor escogió a esa mujer para que sea tu complemento, tu compañera, tu apoyo. Amén.
A ver, yo quisiera que le abrace, pues a ver, muestre que en realidad es cierto, ¿no? ¿Dónde está? Eso no estaba en el programa, dice, no, eso no estaba. Eso sí no me pida, dice pastor. Hace 15 días predicaba y decía, ¿no? ¿Cómo nosotros notamos que son novios cuando van en un vehículo? Porque están pegaditos, ¿no? En el mismo asiento. Parece que no hay más asientos en el carro, ahí están. Pero ¿cómo sabemos que son casados? Cuando el uno está en un asiento así, lo más pegado a la ventana, y el otro así mismo ya escapando a salirse por la otra ventana. Esos son casados. ¿Por qué dejar apagar la llama del amor? ¿Verdad? ¿Por qué dejar de atender, de amar a nuestra esposa? Aquí está el diseño. ¿Qué más dice? Grande es este misterio. Y mire, y nos saltamos al siguiente capítulo, dice Efesios 6. Ahora viene a los hijos. Así que ya vemos el diseño, ¿no es cierto? Vemos en el hogar, en el matrimonio, la cabeza, el esposo, luego la esposa, y luego vienen los hijos. Pero sobre el esposo debe estar Cristo, ¿no es cierto? Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y aquí dice, hijos, aquí viene el espacio, el tiempo para los hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué dice que debemos hacer los hijos con respecto a nuestros padres? Obedecerlos. ¿No es cierto? Y desde muy chiquitos, les vamos entrenando para no obedecer. Tristemente, ¿verdad? Les damos una orden y algunos hijos son el reflejo de los padres, ¿no es cierto? Dicen las mismas palabras, las mismas actitudes, igualitos a los padres. Y nos responden, ¿no? Imagínense que usted le diga, hijo, anda a la tienda, cómprame 1 litro de leche. Y que le diga, déjame orar. Voy a ver qué siento, a ver si me voy. ¿No es cierto? Que el hijo le diga, voy a orar. Es que necesitamos la leche. Espérate, no siento ir a comprar la leche. Debo sentir. Porque si no siento, ¿cómo voy a ir? No se puede hacer las cosas sin sentir. No creo que podría decir una frase así, no, una oración tan larga de 3 o 4 frases ahí. No creo que alcance a decir rápido ahí, ¿no es cierto? Ya rápido corrigiéramos. O en nuestros tiempos, una mirada de nuestros padres, una mirada, una clavada de ojos, ya nos dejaban, ¿cierto? Ya nos fregamos, ya sabíamos lo que nos viene. Al menos si no estamos en la casa. Cuando estamos en la casa, obviamente, ¿no? En terreno local, ahí hacen lo que pueden, a la manito todo. Y si no hay nada a la manito, la chancleta, ¿no es cierto? Pero cuando estamos en la calle, o estamos de visita, o estamos en otro lugar, una mirada y ya sabe que en la casa. Pero yo les oigo a algunas mamitas, hijito, ¿es esto? No. Hijito, ¿es esto? No. Y le empieza a contar, 1:30, 1:75, 1:5, y así, ¿no? Cuenta, y el guagua se le ríe en la cara, enseñándole a desobedecer. ¿Les ha pasado? Yo he mirado, ¿no es cierto? Pero dice, mijo, mira a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es un mandamiento de parte de Dios y requiere que seamos obedientes. Así cumplamos toda justicia de Dios. ¿Sí? Eso quiere decir que es justo, que cumplimos con la justicia de Dios. Si desobedecemos a nuestros padres, estamos deshonrándolos y deshonrando a Dios, desobedeciéndole. Y ahí sí debemos atenernos a las consecuencias. Ojo, es bueno dar una explicación en este aspecto con respecto a los casados. Cuando ya se casan nuestros hijos, la Biblia en Génesis y acá en Efesios que acabé de leer dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Alguien leyó lo que dice en Génesis, dice, por tonto el hombre dejará a su padre y a su madre. Le digo, lee bien, y dice, no, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Le digo, entonces, por tonto también, pues si no has leído bien, entonces ahora por tonto tienes que sujetarte. Entonces,
Mire, habla, ¿no es cierto?, de obedecer a nuestros padres. ¿Cuántos han tenido problemas en los matrimonios? Levanten nomás. No les vamos a... Ya bajaron, ¿no? Bajaron los amenes, bajaron los brazos. ¿Cuántos trajeron sus brazos? A ver, ¿alguien dejó un brazo en la casa? Dice la continuación de este mandamiento para los hijos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Verdad? Dios manda este mandamiento para los hijos. Y bueno, aquí todos somos hijos, pues no creo que hayamos descendido del mono, ¿no es cierto? Y aún fuera también, ¿no es cierto?, una mona. También tendríamos que honrarle, ¿no?, si fuera una mona. Un simio me refiero, ¿no? Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a obedecernos. Enseña a sus hijos a obedecer, hermanos, padres, papitos. A obedecer, a sujetarse, a honrar a las autoridades. Primero a ustedes como papás. Al profesor, a la profesora, a las autoridades. Es increíble ahora el tiempo. Por eso el Señor puso en mi corazón el compartir estos temas, que está de darlos más seguidos, ¿verdad? Está de compartir más acerca de criar la familia, criar a los hijos. El profesor o la profesora no puede decir nada. Cuidado, hermano. Cuidado, diga algo que suene a amenaza. Al otro día está con abogado, con denuncia. Porque enseñamos en la casa a nuestros hijos a ser rebeldes, a no obedecer. Y si viene un hijo y le queja que el profesor le reclamó o le llamó la atención, usted haga lo mismo. Enséñele a obedecer. Diga: él es autoridad, tienes que obedecer. Eso sí, enséñele que si le está pidiendo algo malo, algo indebido, algo que no está de acuerdo a la moral, a los principios que usted le está enseñando, ahí sí. Ahí sí, usted primero vaya a la escuela y aclare eso. Pero no enseñemos a nuestros hijos a ser rebeldes, a ser desobedientes. ¿Cómo les queremos enseñar que amen a Dios si a nosotros como padres no nos ven que le amamos a Dios? Vamos, te dejo en la iglesia. Le dejan en la iglesia y se van a cualquier otro lugar, ¿no es cierto? O amanecimos cansados de ese día y no queremos. O hay partido de fútbol y ya nos programamos, ¿no? Si sus hijos ven, me incluyo, si nuestros hijos ven que Dios no es importante para nosotros, para ellos tampoco va a ser importante. Y no van a buscar de Dios. Y es triste, ¿verdad? El anhelo de un padre, el anhelo de una madre es tener a sus hijos, verles felices, verles siendo hombres, mujeres de bien, aunque sean pequeñitos, que vayan creciendo a ser, porque si son de pequeñitos, obedientes, sujetos, que le honran a su papá, a su mamá, que saben obedecer, hermanos, les va a ir bien, porque esa es la promesa de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien. Si usted no le enseña a obedecer a sus hijos, si usted no les está enseñando a pecar, y les va a ir mal por culpa de los padres, porque nosotros somos los culpables que no les damos el ejemplo, no les enseñamos, no les instruimos como debe ser. No tener que sufrir o lamentar, ¿verdad?, cuando estén adolescentes o jóvenes o adultos en la cárcel o en situaciones tristes, duras, por rebeldía, por desobedientes. Ningún ser humano, creo yo, que está en la tierra, aún el más bajo de los seres humanos, va a querer el bien para sus hijos. Amén. Claro, sí, es nuestra felicidad, es la prolongación de nuestra vida. Y muchas veces no los valoramos, no los entrenamos, no les damos el equipamiento, la instrucción que ellos necesitan en esa edad. Bombardeados, ¿verdad?, por el humanismo hoy en nuestro tiempo.
Vivimos una cultura humanista, con su expresión egoísta. El hombre, el Dios de su propia vida. Piensa en sí mismo y vive para sí mismo. El solo pensar en yo y alcanzar todo lo que nos proponemos. El criar hijos también involucra negarse a sí mismos. Sí, hermanos. Y si no, no los tenga. Claro, no los aborte, no los mate. ¿Verdad? Porque eso también es otro pecado. Alcanzar lo que nos proponemos para alcanzar la satisfacción del yo. Esa es la cultura. Usted mire hacia su alrededor, todo el mundo está en esa carrera desenfrenada por dar satisfacción a su propia vida, a su propio ego. El satisfacerse a sí mismo es lo que trae grandes problemas a la familia. Así es, ¿verdad? Hombres y mujeres también que han abandonado la familia. Miren, no solo los varones, no solo los padres. También tristemente vemos, ¿verdad? A veces mujercitas solas, su marido ya no está. Tienen que hacer las veces de padre y madre. Y también dentro de la pareja, ¿no es cierto? Ya veo, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, cada uno en su lucha desenfrenada por satisfacer su propio ego. El mundo, y digamos no tanto el mundo, pero sí nuestra generación, ¿verdad? Esta generación, nuestros hijos, los niños, necesitan héroes. ¿Cómo le considera su hijo a usted? Su hija a usted, ¿cómo les considera? ¿Ustedes son los héroes? ¿Somos nosotros los héroes de nuestros hijos? ¿O quieren ser como ellos? No quieren, ni les comparan, ¿no es cierto? No les gusta ni que les digan. Ve igualito al papá. O ve que igualito a la mamá. Se ponen enojados. Ni parecerse quieren. ¿Qué estamos haciendo de ellos? ¿Qué visión tenemos para nuestros hijos de aquí a 10 años? A 5 nomás. A 10, a 20. Miren, nosotros hemos propuesto a todos los niñitos de la escuela dominical, usted cuando traiga a sus niñitos a la alabanza, primero cuando venga la alabanza, los ponemos aquí adelante en primera fila todos los niños. ¿Y sabe por qué les ponemos acá? Para que no vean a los de atrás. Para que ellos puedan estar cantando, alabando, danzando, saltando, felices, alabando a Dios. Porque cuando los ponemos atrás, ven de todo. Gente que alaba, gente que aplaude, algunos alzan una manito, otros la otra manito, a veces las dos. Otros están conversando, otros están chateando, otros están cruzados de brazos, enojados, molestos. Por eso les ponemos a los niños de acá, que no vean atrás y que aprendan a alabar a Dios desde chiquitos. Eso les va a hacer bien en la vida de ellos. Eso les va a llevar a esos niños a entender que necesitan de Dios y que pueden ellos valorar una relación con Dios, puedan amar a Dios, conocer a Dios y vivir para Dios. Enséñenles a ser respetuosos con las autoridades. ¿No es cierto? Cuando en nuestros tiempos, cuando visitábamos a alguien o nos visitaban, nuestros papás estaban ahí listitos, ¿no? Salude. ¿Cuántos se acuerdan? No, yo creo que soy de otra generación ya, de los cavernícolas. Cavernícola con terno. Saluda, mijito. O a veces que ni le vean, ¿no? Por ahí atrás. Saluda. Démosles el ejemplo. ¿Quiere usted que sus niños aprendan a orar? Ore con ellos. Ore por ellos también, cuando estén despiertitos, dormidos. En todo tiempo, ore por ellos. ¿Quieren enseñarles a orar? Ore con ellos. Con el ejemplo. Los niños de esta generación, eso es lo bueno, ¿no? No hacen lo que les dicen. Hacen lo que ven. ¿No es cierto? Por eso es importante. La cultura humanista sin Dios promueve buscar su felicidad
su satisfacción personal, la satisfacción del yo, eso trae destrucción. O sea, la cultura humanista es una fuente errada que va a llevar a una conducta errada. Porque la cultura humanista te dice, si te sientes bien, hazlo. Si te da gusto, hazlo. Me enamoré de esa mujer casada, no importa. Si te gusta, conquístala y vive con ella. Ese es lo humanismo. Si te sientes bien, si te hace sentir bien, si te sientes feliz, hazlo. Creemos que la felicidad es el modelo, creemos que la felicidad es el patrón. Si nos sentimos bien, si nos hace felices, entonces debemos de hacerlo, no importa. Si me hace feliz robar, bueno, pues voy a robar. Eso es el humanismo. Si te sientes bien siendo hombre y vistiéndote de mujer y haciéndote pasar por mujer, está bien. Esa es la cultura que estamos viviendo, hermanos. De pronto nosotros como adultos no nos afecte, decimos, bueno, ya tenemos un criterio formado, pero los niños, ¿ha escuchado a un niño decir, hablo de un niño varón, que diga, yo quiero ser una niña? ¿Dónde lo oyó? ¿Dónde lo vio? Porque cuando nace, ¿verdad? Cuando nace, los médicos, científicos, médicos, personas muy, ¿verdad? Muy importantes en la sociedad, médicos muy famosos, cuando nace un bebé, ¿qué le dicen? Es niño o niña. No le dicen, nació homosexual. Oh, es una lesbiana. Felicitaciones. La cultura nos está imponiendo su manera de pensar y nos dejamos influenciar y caemos en ese sistema. Pero el mundo, nuestra generación necesita héroes. ¿Será usted que quiere ser ese héroe para sus hijos? Esa mujer héroe, la mujer maravilla, ¿no es cierto? Las mujeres son mujer maravilla para esos hijos, para los varones, para las mujeres. Mire, al principio de la vida, nuestros hijos, ellos necesitan un poco más de tiempo de parte de la mamá. Cuando son pequeñitos, hasta los 5 o 6 años. A partir de esa edad, va a necesitar más del papá. Pero en la adolescencia, necesitan más del papá que de la mamá. Hay una etapa, con esto yo quiero finalizar, me extendí, es que tengo mucho que compartir. Hay una etapa en la que entramos en la época de mayor productividad laboral. Es decir, usted no se da cuenta, usted va enrumbándose hacia el momento en su vida en que va a ser la más productiva económicamente hablando. A partir de los 40. Tal vez de 40 a 50, esa es la etapa de mayor productividad. E increíblemente es cuando nuestros hijos están llegando a jovencitos. Cuando más necesitan del papá, los papás estamos ocupados en otras cosas. Y están en la edad adolescente, y si no estás, entonces estará el amigo, estará el compañero, estará cualquier otra persona, personas comunes y corrientes que estarán instruyendo a nuestros hijos en la vida. En esa edad es cuando adoptan adicciones, drogas, pornografía. Por eso necesitan los héroes. Por eso se necesitan héroes en nuestra generación. ¿Tú quisieras ser ese? A lo mejor ya no tienes los hijos como nosotros, ya no tenemos niños. Nuestros 3 hijos que vivieron, un cuarto hijo que el Señor lo llevó a los 8 años y medio de edad, hace 18 años aproximadamente. Nuestros 3 hijos ya son adultos. Nos alegra, le honramos a Dios, porque no ha sido esfuerzo nuestro, ha sido la gracia de Dios
guiándonos y enseñándonos también a negarnos a nosotros mismos para que nuestros hijos sigan adelante y no se aparten de sus caminos. Qué satisfacción, ¿verdad? Ver los adultos ya. Tengo 3 nietos, los 2 primeros casados. El tercero todavía no lo piensa casarse, pero está estudiando. Mejor dicho, ya terminó de estudiar, ya terminó su carrera, terminó su masterado y está ganando almas para el Señor, a donde Él se fue a estudiar. ¿Qué anhelamos? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres para tus hijos? Ellos necesitan esos héroes. Tu familia necesita actos heroicos. Miren cómo salen a veces en el periódico, ¿no? Dice, mire, un héroe, ahí se incendia una casa y un hombre arriesgó su vida por entrar y salvarles a las personas que estaban ahí. Mire. De pronto nosotros no nos entramos a la casa a apagar un incendio, a salvarlos, pero los echamos peor que al fuego, los echamos a la condenación eterna cuando no les enseñamos los caminos del Señor. Cuando procuramos darles todas las profesiones que puedan haber, pero no les enseñamos a tener temor y reverencia de Dios. Si eso ha ocurrido en nuestras vidas, hemos fracasado como papás. Cuando un día tengamos que comparecer ante el Señor, Él no nos va a preguntar, primero, muéstrame tus títulos, propiedades, matrículas, ¿no es cierto?, de los vehículos. Eso no va a ser la entrada. La entrada va a ser, ¿qué hiciste con tu vida y qué hiciste con la vida de los que te di? Tu esposa, tus hijos. Será triste, ¿verdad? No anhelamos que eso suceda en nuestras vidas, pero anhelamos que Dios nos dé una decisión personal, firme, de comenzar a caminar en los caminos del Señor y modelar para aquellos que nos siguen. Modelar para nuestros pares. Porque también hay padres, jóvenes, parejas, matrimonios que no saben qué hacer. Por eso muchos están aquí, por eso están ustedes, porque buscan el camino. Y les doy la buena noticia, este es el camino. Este es el camino, pero hay que transitar por él. Hay que esforzarse, hay que negarse a sí mismos. Hay que negarse a sí mismos. Hace muchos años teníamos nosotros varios negocios. Y en auge y creciendo. Pero empezó a demandarme mucho más tiempo del que yo quería darlo. Y yo dije, no me importa perder todo el dinero que había invertido. Nos deshicimos de esos negocios. Nos quedamos con un hito que yo pueda trabajar para sostenernos, darle estudios a mis hijos, pero nunca dejamos de servir al Señor para enseñarles a nuestros hijos que tienen que servir. Y nos alegra. Y ojo, no hemos descuidado. El Señor les ha dado en su gracia. Nosotros ya no logramos tener la situación económica que podíamos darles, las profesiones, pero ellos en su gracia, en la gracia de Dios, los ha dado la carrera, han terminado la carrera y también están estudiando maestrías. Pero no han dejado de servir a Dios. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. Esa es la entrada al reino de los cielos. Esa va a ser la entrada, no las posesiones, no nuestro nombre, no nuestra fama. Trabajemos por esas personitas que tienen una esperanza tremenda en cada uno de nosotros, en ustedes como padres, en nosotros. Su única esperanza somos nosotros, los padres. ¿O qué creen que el gobierno va a hacer algo? ¿O qué creen que la política o la economía o los países o los tratados internacionales? No, hermanos. Esos tratados internacionales, eso siempre ha existido. Y cada vez vemos nosotros a nuestras generaciones cada vez más abajo. La familia está muriendo por esa falta de héroes. Hombres con fortaleza interna para sacrificar anhelos personales, metas económicas, aunque al presente no pueden entender, pero el tiempo y el Señor los mostrará que lo que decidieron hoy, eso valió la pena, porque tenemos o tendremos
a los hijos y a los hijos de nuestros hijos por muchas generaciones en los caminos del Señor. Amén. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.